Si le preguntás a un chico de 15 años cómo le gustaría que sea su vida una vez que llegue a la edad adulta, lo más probable es que te diga que le gustaría estar constantemente rodeado de mujeres hermosas, viajando por el mundo, viviendo en mansiones y disparando armas de fuego mientras consume algún tipo de droga recreativa. Todo esto financiado por algún trabajo que sea interesante, es decir, con dinero que él mismo se gane. Ser un hombre que se hizo a sí mismo a través de su trabajo duro. Probablemente ese sea el tipo de hombre con el que más de un adolescente sueñe con llegar a ser. Por supuesto, todo esto es tan solo una fantasía infantil que es abandonada una vez que uno debe enfrentarse a la realidad del mundo adulto. Pero mientras dure este periodo de ignorancia y de ilusión, un sujeto puede ser susceptible a ser explotado por oportunistas. Y eso probablemente explique la popularidad de tanto de estos influencers que se promocionan a sí mismos como machos alfas que pueden enseñarles a otros hombres cómo ser como ellos. Y quizás ninguno de estos entre comillas hombres alfa encapsule más perfectamente este tipo de sujetos que Dan Bilzerian, el protagonista de este video. Un hombre que pasó de ser considerado el macho alfa por excelencia, admirado y envidiado por hombres de todas partes del mundo, a ser básicamente un chiste, un meme viviente. Un caso tan curioso que sinceramente creo que se puede aprender mucho de él. Pero para explicarles cómo sucedió esta transformación, primero debería realizar una pequeña introducción. Dan Bilzerian empezó a ganar popularidad por el año 2014, principalmente gracias a su cuenta de Instagram, donde se lo veía realizar todo tipo de actividades que llamaban mucho la atención del público masculino, principalmente del público masculino joven. Cosas como realizar deportes divertidos, posar con armas y estar todo el tiempo acompañado por un montón de señoritas muy atractivas, y en sí gastar mucho dinero en todo tipo de lujos. Su popularidad era tal que por un momento fue llamado el rey de Instagram, y con una cuenta de más de 30 millones de seguidores y muchísimas interacciones semanales, realmente tenía razones para ostentar este título. Sin embargo, cuanto más atención atraía, más preguntas surgían alrededor de su persona, y la principal duda era ¿cómo hacía este tipo para financiar este estilo de vida? Y es aquí donde las primeras grietas en la imagen de Dan Bilzerian empezarían a aparecer. Verán, al tener tantos seguidores, inevitablemente comenzó a llamar la atención de los medios de comunicación más tradicionales y también, inevitablemente, surgía la pregunta sobre el origen de su aparentemente inagotable fortuna. A esto, Dan respondía que se ganaba la vida jugando al póker de forma profesional. Esto obviamente generaba aún más mística y admiración alrededor de su figura. Y es verdad que esta explicación provocaría que más de un hombre adulto levante una ceja en señal de sospecha, pero recuerden que el contenido del señor Bilzerian apelaba más que nada a jóvenes y adolescentes impresionables sin experiencia en la vida real. Piensen en eso, apela perfectamente a la fantasía adolescente, ser millonario por mérito propio, haciendo algo que es divertido y que genera aura a tu alrededor. ¿Con qué más se puede soñar? No tenés que tener un trabajo aburrido como tus padres, podés ser igual que tu héroe Dan Bilzerian y ganarte la vida jugando al póker o algo similar. Un logro extremadamente meritocrático. Sin duda, esa es la ilusión que generaba este influencer a través de sus redes sociales. Creo que se entiende bien cuál es la fantasía a la que apela todo esto, ¿no? Y esta ilusión se mantuvo por un tiempo, pero eventualmente se fueron descubriendo más datos que exponían esta explicación como un fraude, o al menos como algo extremadamente improbable. Primero porque solo existe un registro de Dan jugando póker profesionalmente y los datos mostraron que no era muy bueno. De hecho, hay muy pocas personas en el mundo que se puedan ganar la vida jugando al póker y son menos aún las que llegan a ser tan exitosas como para volverse multimillonarios. Además, unos periodistas escarbaron el pasado de este influencer y descubrieron que era el hijo de un empresario extremadamente afluente que amasó su fortuna por medio de acciones poco éticas y hasta ilegales. De hecho, pasó una temporada en la cárcel. Así se conoció el verdadero origen de la fortuna de Dan. Él era lo que en inglés se conoce como Trust Fund Baby, lo que básicamente significa que todo su dinero no provenía de su trabajo duro o de su habilidad para jugar al póker, sino que provenía de sus padres. Una vez que él tuvo acceso al dinero que le regalaron sus padres, empezó a tener el tipo de vida lujosa con el que todo el mundo sueña, y a partir de ahí se le ocurrió postearlo en redes sociales, donde rápidamente se volvió famoso. Después de todo, el algoritmo adoraba este tipo de contenido. Ahora, Dan Bilzerian enfrentó ciertas críticas al inicio de su fama en internet. Algunas personas lo llamaron sexista o vanidoso, pero este tipo de críticas superficiales solo sirvieron, en un inicio al menos, para aumentar su prestigio y su aura. Lo hacían ver como una especie de rebelde o de hombre alfa, que sigue su propio camino sin importar lo que digan los demás. Sin embargo, la crítica que de verdad lo afectó fue la acusación de ser un nepo baby, porque, como vamos a ver más adelante, Dan Bilzerian es alguien inmensamente inseguro y le importa muchísimo lo que los demás piensen de él.
Así que para brindar una imagen de emprendedor, decidió fundar su propia compañía que vendía básicamente productos relacionados al consumo de marihuana. Lo que deben entender es que manejar una empresa, sobre todo al principio, requiere muchísimo trabajo y atención. Alguien como Bilzerian, que no trabajó ni un solo día de su vida, que solo conoció lujos desde el momento en que nació, simplemente no tiene la constitución mental como para afrontar ese desafío, por lo que en realidad era otra persona la que se hacía cargo de la compañía. O sea, Dan se promocionaba como un líder, pero en realidad era otro el que hacía el trabajo duro. Y por un momento parecía que todo iba bien. Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir. Resulta que la compañía empezó a sangrar dinero y para salvar las apariencias, Dan Bilzerian decidió despedir al hombre que había puesto a cargo de su compañía. Y esto puede aparentar tener sentido. Si el encargado hacía un mal trabajo, entonces tiene sentido despedirlo, ¿no es así? Pero lo que de verdad sucedió es que Dan Bilzerian usaba el dinero de la compañía para gastarlo en idioteces de uso personal, bienes de lujo totalmente superfluos, cosas como alquilar mansiones, paredes para escalar, viajes, y lo que más dañó la imagen de este influencer, se descubrió que compró juguetes de Star Wars, y además, lo que debería ser obvio para cualquiera que no sea un chico adolescente, se descubrió que compró la compañía de todas esas hermosas mujeres que lo acompañaban en sus famosos reels de Instagram. Todas esas damas no lo acompañaban porque estuvieran fascinadas por la energía masculina que proyectaba este supuesto macho alfa, sino que era literalmente su trabajo. Y deben entender que el servicio que ofrecen estas damas no es precisamente barato. Requieren ropa, joyas, hospedaje, comida y ese tipo de cosas. Y fue esto lo que finalmente destruyó la imagen de Bilzerian, la cuidadosa imagen que construyó a su alrededor. Porque él siempre negó enfáticamente que le pague a mujeres por su compañía, por sus servicios. Y resulta que el supuesto macho alfa tenía que pagar por la compañía de mujeres. Pero lo más curioso para mí es el tema de los juguetes de Star Wars que compró. No vi ni una sola imagen de Dan Bilzerian con cosas de Star Wars. Se ve que esta es una afición que prefiere mantener en secreto. O sea, este tipo es tan inseguro sobre su masculinidad que ni siquiera puede compartir con sus seguidores un interés personal que él cree va en contra de la imagen caricaturesca que tiene en su mente de lo que se supone debe ser un hombre alfa. Esos son niveles de inseguridad tan grandes que se vuelve patético. O sea, piensen en esto, el tipo le da vergüenza que la gente lo vea con cosas de Star Wars porque van a pensar que es alguien infantil. Pero curiosamente, si hubiera mostrado esto, yo creo que lo hubiera vuelto a alguien mucho más humano, mucho más cercano al público. Pero así es la mente de alguien que está completamente obsesionado con obtener la aprobación de los demás. Lo que es un poco triste si se ponen a pensar. Luego de todo esto, lo que siguió en la vida de Dan Bilzerian, el antaño rey de Instagram, fue una serie de problemas legales que lo siguen al día de hoy y actualmente se lo puede ver en redes sociales tratando de apelar al lado ultra conservador de internet. Pero, ¿y esto es solo una impresión mía? Me da la sensación de que este tipo no cree sinceramente lo que postea actualmente en redes sociales, solo piensa que esto es lo que está de moda y este sujeto que es muy inseguro trata de recuperar algo de su antigua gloria como influencer. Como curiosidad también quería mencionar uno de los eventos más vergonzosos en la vida de este influencer. Sucedió en el año 2017 en la ciudad de Las Vegas, cuando tuvo lugar uno de los tiroteos masivos más mortales en la historia de los Estados Unidos. Resulta que Dan Bilzerian estaba presente en ese momento, en ese lugar por casualidades de la vida, y les juro que esto es verdad, está captado en video y todo, trató de pedirle un arma a un policía para jugar a ser una especie de héroe de acción, interfiriendo con el trabajo de la gente en medio de una situación de extremo peligro. Así de ridículo es este tipo. Se nota que es un hombre que constantemente requiere de validación social. Pero quizás lo más curioso de este caso es que si Dan Bilzerian hubiera realizado inversiones moderadas y disfrutado de su vida fácil de forma reservada, ahora seguiría siendo alguien feliz y libre de preocupaciones. Este hombre tuvo una oportunidad que prácticamente ninguno de nosotros va a tener. Se le sirvió la vida en bandeja de plata y en vez de disfrutarlo, las propias inseguridades que él mismo creó, la necesidad de alimentar su ego, lo llevaron a hacer cosas ridículas. Lo volvieron, en vez de un macho alfa digno de ser admirado, lo volvieron un payaso, que es recordado por ser alguien extremadamente inseguro y patético. Exactamente lo contrario de lo que quería lograr. Y creo que hay una lección muy interesante para aprender en todo esto. A veces nuestro mayor enemigo puede venir del interior, puede ser nuestra propia vanidad y orgullo. Pero por supuesto, esta es solo mi opinión, muy interesado en saber qué tienen para decir ustedes. Por cierto, muchas veces me preguntan cuál es el juego que uso de fondo. Aquí les dejo el nombre para los reales que se quedaron hasta el final del video. Así que si alguien pregunta en los comentarios, ya saben que hay que contestarles. Y de paso, puedo saber cuántos son los que llegan hasta este punto de mi video.
Ahora sí, antes de retirarme, unos pequeños anuncios. Para los que no lo sepan, escribí un cuento de ciencia ficción que se llama 38 Especial y pueden ver la versión audiolibro en mi canal secundario, y si lo quieren leer van a encontrar un link a la versión PDF en la descripción del mismo video. Algo que debería aclarar antes de que se pongan a leer este cuento si les da curiosidad es que es una historia bastante oscura, así que si no se encuentran en el mejor de los estados de ánimo, quizás no sea lo mejor para leer en este momento. Pueden hacerlo más adelante, no hay problema. También quería anunciar que tengo una página de cafecito, así que si son de Argentina y quieren colaborar con el canal de alguna forma, esa es una buena manera de realizarlo. Por lo demás, una suscripción, un like y un comentario siempre me ayudan y mucho. Ahora sí, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.